Estás escuchando Ni Más Ni Menos. Ni más ni menos, tu derecho a saber. Programa de conversación gestionado por ciudadanos independientes de la Unión. Los comentarios expuestos en este espacio son de única responsabilidad de quien o quienes las emiten, las que no representan necesariamente la opinión de los medios de comunicación en que se difunde este programa. Ni más ni menos, tu derecho a saber. Damos inicio al programa número 5 y la segunda parte del programa Pensiones, su historia y reformas, junto a Margarita Peña y José Pérez Alarcón. Después viene la pensión básica solidaria. Ya, ok. La pensión básica solidaria, que entrega una pensión mínima de 60.000 pesos a todas aquellas personas que nunca cotizaron en AFP. Correcto. Recién lo decíamos, ¿cierto? Las dueñas de casa, los discapacitados, aquellos que tuvieron algún accidente, etcétera. Este mismo pensión, que es de 70.000 pesos cuando comienza, el 2009 sube a 75.000 pesos e incluye al 45% de la población más vulnerable. ¿Ya? Esta reforma también establecía que se alcanzara el 60% más vulnerable de las personas de aquella época y que protegiera a más de 800.000 personas en su inicio, para llegar hasta 1,5 millones de personas el año 2012 con el objetivo de proteger al 90% más vulnerable. Es decir, todo aquel que estuviera bajo la línea de la pobreza o bajo el sueldo mínimo debía ser protegido por esta reforma, ya sea, ¿cierto?, a través de pensiones o a través de subsidios a los más necesitados. Pero, No, vuelvo a decir, el 2010, avancemos, Margarita, el 2009 nos quedamos, el 2010... ¿Ya? La presidencia cae en manos de quien fuera hermano del creador del sistema AFP, Sebastián Piñera Echeñique. ¿Y qué pasó con esta gran reforma de Michelle Bachelet? Se estanca. Se estanca. Hasta ahí. Quedó pendiente. Te voy a seguir contando un poco cuáles son los otros beneficios que recibe la gente, porque no solamente son las pensiones y los que no tenían cotizaciones. Además establece la obligatoriedad de los independientes a cotizar, porque tú sabes que todo aquel que trabaja independiente, no con un patrón, con un jefe, no cotizaba, y habitualmente no cotiza. Pero cuando tiene necesidades de salud, ¿cierto?, y de pensión cuando llega viejo, tiene que recurrir al Estado porque no tiene ahorro. Entonces, estamos hablando de emprendedores, de los emprendedores, de la gente que trabaja en las ferias, de los que boletean. No solamente esto, aquellos que no tienen título, también de aquellos que tienen título y de alguna manera bypaseaban el impuesto. Sí, claro, como los médicos, por ejemplo, que atienden con boleta y ingenieros, que abogados, no pagan, arquitectos, que no pagan, que después cuando necesitan una pensión recurren al Estado. Ajá. Entonces establece, cierto, la obligación para los independientes y una obligación que les dice coticen y pueden obtener los beneficios que estamos entregando a los demás trabajadores. Si no cotizan, no podemos hacer nada. Así es. También crea el subsidio, aportando, este subsidio que hasta el día de hoy permanece, aportando el 50% de sus imposiciones para los jóvenes entre 18 y 35 años que comienzan a trabajar y durante sus 24 primeras cotizaciones. Y no dice 24 primeros meses, porque generalmente los jóvenes cuando empiezan a trabajar, llegan a una empresa, antigüedad, los toman por 3 meses, los toman por 3 meses de prueba, y como él no tiene mucha experiencia, generalmente duran los 3 meses. Entonces tiene 3 meses de imposiciones y después tiene que volver a buscar trabajo y pasa varios meses antes que encuentre otro trabajo, que puede estar por otros 3 meses y así sucesivamente hasta que logra estabilizarse como trabajador. Bueno, esos periodos que tenía él de lagunas le afectaban también en su pensión futura. Entonces, para evitar eso, Michelle Bachelet incentiva a los empresarios a contratar jóvenes porque ella les va a pagar, el Estado, Michelle Bachelet, le va a pagar, ¿cierto?, el 50% de sus imposiciones. Ese es otro incentivo que hacen. También fortaleció el Instituto de Previsión Social, IPS, para que se hiciera cargo del pago de todas estas reformas. El IPS en ese minuto venía como muriendo porque estaban a cargo solamente de las pensiones y los beneficios que recibía la gente que había quedado en el antiguo sistema. Aquellos que no soportaron la presión del 1980 y se quedaron en el sistema antiguo.
pero esa gente ya era toda mayor y ya venía, ¿cierto?, quedando menos gente, por lo tanto el IPS venía decayendo porque no tenía más trabajo que ese. Entonces ella fortalece el IPS entregándole todas estas obligaciones. Te va a tener que preocupar de entregar todos estos beneficios a las personas. Y crea también la superintendencia de pensiones. Tiene que haber un organismo, ¿cierto?, que se dedique a regular, fiscalizar, regular. Exactamente, tanto a los sistemas de pensiones como a las AFP y también al IPS. O sea, alguien tiene que controlar que estos organismos funcionen y funcionen bien, ¿ya? Entonces crea el sistema de pensiones. Y crea algo que muchas personas conversan, muchas mujeres conversan, y que no todas saben mucho qué significa. Crea lo que se llama el bono por hijo nacido vivo. Este bono se le entrega a las mujeres que han sido madres y que tuvieron hijos que nacieron vivos. Eso quiere decir no se consideran las pérdidas previo a nacer. Pero sí se consideran todos los hijos que nacieron vivos, aunque hayan vivido 1 hora o 2 horas o 1 mes o 10 meses más. Si nació vivo, es apto para entregar este beneficio, aun cuando al momento de que la madre cumpla los 65 años, esos hijos estén muertos. Y ese bono equivale al 10% de la suma de 18 sueldos mínimos. Si nosotros hacemos el cálculo, hoy día, a la fecha de hoy, con el sueldo mínimo de 529.000 pesos, equivale a 952.200 pesos por cada hijo. Se tiene que multiplicar por el número de hijos que la persona tuvo. ¿Ok? Aquí es cuando tenemos que hablar, ¿cierto?, de las importancias de cómo votar, porque este bono fue concedido y votado en el Congreso como una entrega de un monto total al momento que la mujer cumpliera los 65 años. ¿Y qué pasó? Pero bueno, Michelle Bachelet duró hasta el año 2010, ¿cierto? Correcto. Este proyecto debía terminar el año 2012, pero el 2010 llega Sebastián Piñera y hace un cambio a la reforma. Y estima que este valor que se le iba a entregar a las mujeres en forma completa, mejor se haga un aporte al fondo que ella tenía de previsión y que se le distribuya como cuota en tantos meses como ella tiene de expectativa de vida. Que a propósito, Bachelet, para poder obtener la aprobación de la derecha en esta reforma, tuvo que ceder en algo. Y fue que en ese minuto los jubilados tenían una expectativa de vida de 85 años, pero en el Congreso se dijo, sí, pero no es justo porque las mujeres viven más, entonces ella tuvo que ceder y dejar a las mujeres con una expectativa de vida hasta los 92 años. Y eso generó la brecha y la diferencia que se produce entre los hombres y las mujeres para recibir una pensión teniendo el mismo fondo, los mismos años de trabajo, la mujer siempre va a recibir menos. Es increíble cómo la historia de alguna manera se va trastocando entre unos y otros dependiendo de quién esté en el gobierno. Y la sensibilidad social y las políticas públicas que éste de alguna manera ofrezca. Bueno, hoy estamos en 2025. Es tan importante, José, que la gente sepa, cuando va a votar por alguien, que se informe, porque mira tú, producto de este cambio de gobierno, este proyecto que vería en crecimiento para abastecer al más del 90% de las personas vulnerables de Chile quedó detenido. Y no solo quedó detenido, los fondos que Bachelet había dejado para cubrir estos beneficios fueron ocupados en otra cosa. Y además, en el presupuesto de la Nación se le bajó importancia a este pilar solidario. Por lo tanto, de ahí en adelante, el pilar solidario empezó a crecer anualmente en 2.000, 3.000 pesos. Ya no venía con el crecimiento que se había establecido en este programa que decía la reforma. Aparece entonces una cosa te voy a contar así como... Como copucha. Como copucha, porque te tengo que contar una copucha con Yo eso. te estoy escuchando muy detenidamente, Margarita. Espero que la gente que escuche el podcast ponga atención también, porque es relevante. Tratamos de hacerlo lo más amigable y familiar posible, de manera tal que la gente pero entienda. Pero es un tema denso. Pero
hay mucho número, hay mucha historia y también lo que es mucho cálculo finito. Sí, Y que depende mucho, vuelvo a decir, de quién dirige el país en el momento en que le toca. exactamente. Mira, en ese tiempo, Michelle Bachelet tenía como ministro del Trabajo Osvaldo Andrade. a Osvaldo Andrade, pero había una subsecretaria social que trabajaba en el gobierno de Bachelet, así muy escondidita por ahí, que se llamaba... Estaba mimetizada esta persona. No la conocía nadie, pero estaba trabajando ya en lo social en el gobierno de Bachelet. Ella se llama, todavía, la señora Janet Jara. Ella también fue partícipe De de esta reforma, De esta primera reforma. de esta primera reforma. Te quería contar esa copuchita. Bueno, sigamos con nuestra historia. Llegamos entonces al punto donde vuelve Bachelet a ser presidenta, el 2014, ¿cierto? Correcto. Vuelve a ser presidenta, pero cuando llegó se encontró con esto que conversábamos, que los fondos que ella había estimado para esta reforma ya no estaban, el sueldo mínimo había crecido, se le había alejado su meta, ¿cierto? Demasiado. Su proyecto se había alejado. Ya no tenía la importancia para el presupuesto de la nación, por lo tanto tuvo que volver a trabajar en ello como de cero de nuevo, empezar a retomar todo lo que se había hecho en su gobierno anterior y empezar a subirlo. Bueno, y empezó a hacer correcciones mínimas de lo que pudo conseguir en ese minuto en el Congreso, lo que le significó no avanzar mucho, ¿ya? No avanzó mucho en cuanto a hacer cambios y volver a retomar la reforma como originalmente estaba, porque claro, había cambiado el Congreso, había cambiado Chile también, y habían otras prioridades. Entonces ya existía el pilar solidario, ya la gente no estaba tan abandonada, entonces eso fue quedando un poco en el camino. Y habían problemas externos también. Habían problemas externos, Tienen que ver tuvimos con la crisis asiática. Con la economía y todo eso. Claro, hubo un periodo largo de cesantía, en ese tiempo aumentó la cesantía producto de la crisis asiática, Así entonces es. no se pudo retomar el tema como para seguir avanzando en los números que venían. Y llega 2018. Y llega el 2018, Ajá. A nuevamente Piñera, Sí. al final- nuevamente, Y al final que de no su hace mandato- nada durante su gobierno, ¿ah? Nada. Es que no. Nada. Fíjate tú que lo único que hizo con respecto a esta reforma lo hizo en febrero de 2018, o sea, un mes antes de irse. Un mes antes, perdón. 22. Cuando llegó, Ajá. el primer mes, él lo hizo en febrero del 2022. Correcto. El 2000, un mes antes de irse. Ahí recién él hizo un cambio en esta reforma. Digamos que de nombre. Sí. ¿Y Lo alguna- único que hizo fue ponerle, en vez de pilar solidario, lo llamó pensión garantizada universal. Y lo aumentó desde 176.000 pesos a 185, que fue el gran aumento que le hizo de 9.000 pesos. Pero sí hay algo importante que destacar en eso, porque dejó la ley como garantizado. O sea, ya nadie más podía decir mañana Vamos a sacarla. vamos a sacar esto. Vamos a eliminar este derecho. No lo pueden sacar, lo pueden disminuir, sí, porque depende de los fondos que hayan. O sea, lo pueden mantener. Si llega un gobierno nuevo que no quiera tener este pilar solidario, esta PGU, Ni siquiera lo mira no puede, nomás, po. no puede dejar stand-by No, sin no subirle genera ni un fondos peso para más. él. Claro, pero como está garantizado, y está garantizado para el 90% de la población más pobre. Digamos que en el momento en que Piñera cambia el nombre y hace esta transformación de esta ley, el sueldo, la pensión del pilar solidario alcanzaba 176.000 pesos. Exacto. Y sube para estas personas que habían recibido este derecho o este beneficio, 9.000 pesos. Sin embargo, los que recibían la PGU tenían un valor mayor, si no me equivoco. ¿O era de 185 al inicio? No, Yo te estoy haciendo una pregunta a ti. No, ese era el valor. O sea, así parte, con 185. No, partió con mucho menos, con 60, 70, en el primer periodo de Bachelet. No, estoy Pero hablando ahora, de la PGU, Margarita. la PGU, claro. Ok. El pilar solidario estaba en 176 ¿Sí? En el momento en que ingresa... y Piñera lo cambia de nombre y le sube 9.000 pesos y comienza con 185.000 pesos. Perfecto. Y si tú te fijas, en ese tiempo el sueldo mínimo era de 350.000 pesos. Que durante Por este lo gobierno tanto, se mantuvo durante
todo el gobierno en esa cantidad. Claro, y que estaba bastante lejos del sueño de Bachelet de llegar a ser la pensión que fuera un sueldo mínimo, ¿cierto? Más o menos el doble. Más o menos el doble. Se le había alejado bastante. El 2010 estaba bastante cerca, pero aquí se le había alejado bastante. Pero bueno, llega el 2022. Y cambio de gobierno. Cambio de gobierno, llega el presidente Boric, actual presidente, y dentro de su programa trae como uno de sus principales objetivos continuar con la reforma que había propuesto Michelle Bachelet. Una gran reforma, digamos. Una gran reforma por lo demás. Y de alcanzar aquel sueño de Bachelet de que la pensión fuera similar al sueldo mínimo. Él se lo propone, pero aquí viene otro comentario adicional. Cuando la gente que nos está escuchando en su casa elige un presidente y no tiene claro que también tiene que elegir el diputado y el senador del mismo color político para que las propuestas que trae este gobierno sean llevadas a cabo, porque en este caso sucedió que gana Boric, pero el Congreso tiene mayoría de derecha, no de su color político. Por ende, cuando él presenta propuestas al Congreso, habitualmente son rechazadas. Y esta propuesta fue presentada muchas veces, y todas esas veces era rechazada. Inicialmente el gobierno parte con una propuesta que está siendo discutida en las cámaras de 6 puntos, de agregar al 10%, 6 puntos más, ¿no es cierto? ¿Cierto? En el anterior gobierno se planteaba 3 y 3. 3 puntos al ahorro voluntario, Claro. o al ahorro obligatorio, y 3 puntos a un fondo solidario. Sí. Recuerda que ese 6% lo iban a pagar los empresarios, o sea, los empleadores. Correcto. Inicialmente, claro, era un 6% directo a los trabajadores, a un fondo común, Después Piñera, dentro de las discusiones que se dieron, pero que no llegaron a buen término, él ofrece 3 y 3. Es una de las propuestas que hubo. Una de las propuestas que hubo, 3 y 3. ¿Por qué? 3% a la cuenta individual y 3% a la cuenta de reparto. ¿Yo por qué saco a colación esto? Porque la derecha en su momento planteaba que este era el mejor escenario, 3 y 3. Sí. Contraparte, los que planteaban que el mejor escenario era un fondo solidario de un 6% o un 4,2 o un 5,1, pero la derecha dijo, perdón, este es el mejor escenario y nunca se llegó a acuerdo. Entonces se parte con esta discusión, po. Claro. Una vez más en el gobierno de Gabriel Boric se parte con esta discusión. Durante 2 años la ministra Jara, aquí vuelve a sonar, pero ya en el puesto de ministra. De ministra del Janet Trabajo, Jara, claro. Ministra del Trabajo, en conversaciones con empresarios. Claro. En diciembre del 2002, Ajá. Fíjate, el gobierno presenta un proyecto de reforma a esta reforma, Ya. para seguir avanzando con los pasos que 2022. quería Bachelet. El 2022. En diciembre del 2022 se presenta el proyecto al Congreso. Pero el Congreso constantemente rechazaba la idea de legislar la reforma. Por ende, la ministra del Trabajo, Janet Jara, en ese minuto, participa en diversos seminarios con distintas áreas productivas. Se entrevista con sector económico y político, se entrevista con empresarios, con trabajadores, con sindicatos. Ella recorrió todo Chile, entrevistándose con distintas instituciones, buscando un poco llegar a consenso con esto, claro, llegar a acuerdos. Por eso que hoy día se habla de que ella es capaz de llegar a acuerdos, porque ella hizo un trabajo arduo para poder llegar a acuerdos, para poder conseguir esta reforma. Entonces, recién en el 2023, en septiembre de 2023, o sea, habían pasado 10 meses, la ministra informa que ya han pasado 10 meses y dice textualmente: creemos que ha ido transcurriendo un tiempo y hace necesario tomar acuerdos. Esperamos, ojalá, dentro de un mes o un mes y medio, desde el ingreso de las indicaciones propiamente tal, dependiendo mucho de la voluntad parlamentaria que se exprese en la Cámara de Diputados, porque sin duda, en el debate que para agilizarlo va a requerir acuerdos y voluntades, tanto de los sectores públicos como privados. Los pensionados no pueden seguir esperando. ¿Quién se va a oponer a que las pensiones suban ahora a través de la reforma previsional? Tiene toda la posibilidad de plantearlo, pero debemos debatirlo.
no tienen que obstaculizar el rol del gobierno, porque en ese tiempo el Congreso ni siquiera lo quería discutir. No quería entrar al debate de discutir este tema. Entonces ella está pidiendo aquí que por lo menos, ok, si no están de acuerdo, no lo hagamos, pero por lo menos conversémoslo. No me pueden decir que no antes de presentarle las propuestas. Así que dice, no será tarea fácil, pero es una tarea imprescindible. El tema es cuánto estamos dispuestos a ceder por un Chile mejor. Hasta aquí la segunda parte del episodio número 5 de Pensiones, su historia y reformas. Nos vemos la próxima semana con la tercera parte y final. Estás escuchando Ni Más ni Menos.